No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Esas palabras cayeron sobre la mesa navideña como veneno derramado sobre pan bendito. Mi madre las dejó caer con la misma naturalidad con la que otros pasan la sal, mientras su cuchillo golpeaba el plato con un ruido seco que todavía escucho en las madrugadas cuando no puedo dormir. La luz de las velas proyectaba sombras largas sobre los rostros de mi familia. Romina, mi hermana, bajó la mirada hacia su plato con esa falsa modestia que había perfeccionado desde niña. Mi padre se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, como siempre hacía cuando las tormentas comenzaban, esperando que pasaran sin mojarse. Pero algo dentro de mí, algo que había estado doblándose durante años como una rama bajo demasiado peso, finalmente se quebró. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared que había visto demasiadas mentiras, el respirar nervioso de mi cuñado que seguramente deseaba estar en cualquier otro lugar. 32 años de ser invisible, de ser la hija funcional, la que resuelve, la que calla, se concentraron en mi pecho como un puño apretado. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas raspando el piso de mosaico rompió el hechizo. Todos los ojos se clavaron en mí, sorprendidos. Valeria, la que nunca hace escenas, la que siempre aguanta, estaba de pie. Entonces que ella empiece a pagar tu alquiler. Las palabras salieron de mi boca con una calma que no sentía. Eran palabras que había practicado en silencio durante meses, pero que nunca pensé que tendría el valor de pronunciar. Vi cómo los rostros alrededor de la mesa cambiaban, como si hubiera detonado una granada invisible. Mi padre dejó caer el tenedor. El sonido metálico resonó como una campana de muerte. Su rostro, bronceado por sus tardes de golf que yo financiaba sin saberlo, se puso del color de la cera derretida de las velas. ¿Alquiler? Su voz salió apenas como un susurro estrangulado. ¿Qué alquiler? Y ahí estaba. La grieta por donde empezaría a desmoronarse todo el castillo de naipes que habían construido con mi dinero, mi silencio y mi amor malentendido. Mi madre intentó reírse, ese sonido agudo y falso que usaba cuando algo la ponía nerviosa, pero murió en su garganta al ver mi expresión. Porque yo sabía. Lo sabía todo. Y ellos estaban a punto de descubrir que la hija invisible había estado viendo mucho más de lo que fingían creer. La cena navideña había terminado. Lo que comenzaba ahora era algo completamente diferente. El juicio final de 7 años de traición familiar, servida en platos de porcelana fina, que, por supuesto, también había pagado yo. Respondé, ok, cuando estés listo para la parte 2. Ok, parte 2. Cliffhanger, el secreto en la mesa. La pregunta de mi padre quedó flotando en el aire como humo tóxico. Podía ver cómo su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar, buscando alguna explicación lógica que no implicara lo que ambos sabíamos que implicaba. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia mi madre, luego hacia Romina, como un animal acorralado buscando una salida. Mi madre recuperó la compostura primero. Siempre lo hacía. Era una experta en recomponer su máscara de dignidad justo antes de que todos vieran la verdad debajo. Valeria, no sé de qué estás hablando. Su voz intentaba sonar firme, maternal incluso, pero había un temblor en las comisuras de sus labios que la delataba. Creo que estás exagerando por un simple comentario. Ya sabes cómo soy, hija, a veces hablo sin pensar. Un simple comentario. Como si 32 años de comparaciones no fueran una sentencia perpetua. Como si cada «tu hermana sí sabe vestirse», cada «Romina tiene mejor mano para la cocina», cada «¿por qué no eres más como ella?», no hubieran tallado su desprecio en mi piel como cicatrices invisibles. ¿Un simple comentario?, repetí, y mi voz sonó extraña incluso para mí, como si perteneciera a alguien más fuerte. Como los simples comentarios que hiciste cuando Romina se graduó de la universidad mientras yo pagaba la colegiatura,
o cuando inauguró su boutique y dijiste que era una mujer de negocios, mientras yo firmaba como avalista del préstamo. Romina levantó la vista por primera vez. Sus ojos, maquillados a la perfección con sombras que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana, se llenaron de lágrimas instantáneas. Otro talento que había perfeccionado: llorar en el momento exacto para convertirse en víctima. Valeria, no entiendo por qué estás siendo tan cruel conmigo en Navidad. Su voz tembló con esa fragilidad ensayada que siempre había funcionado con papá. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban: 7 años de pruebas documentadas, guardadas en una carpeta roja que descansaba en mi bolso como una bomba silenciosa. Transferencias bancarias con fechas exactas. Mensajes de WhatsApp rogándome solo un poco más. Es una emergencia. Fotografías de Romina en París, mientras yo cancelaba mi suscripción de gimnasio para ayudar con la crisis familiar. Y lo más importante, la escritura de la casa, esa que supuestamente estaba hipotecada y al borde de la ejecución. La casa que según ellos iba a perder si yo no depositaba religiosamente cada mes. La casa que, descubrí en una caja polvorienta en el armario de la abuela Estela, había sido pagada completamente 9 años atrás. No había emergencia. No había crisis. No había nada excepto una familia que había convertido mi cuenta bancaria en su fondo personal, mientras me vendían culpa envuelta en papel de obligación familiar. Durante 7 años había sostenido el techo sobre sus cabezas, mientras Romina brillaba como una estrella sin cargas, sin preocupaciones, sin noches llorando sobre estados de cuenta que no cerraban. Lo que nadie en esa mesa sabía, lo que nadie podía imaginar mientras me miraban con esa mezcla de sorpresa y desdén, era que yo tenía pruebas, fechas, recibos, grabaciones, números que no mentían. Y esa cena navideña, con su pavo dorado y sus promesas rotas, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, porque la hija invisible había aprendido a ver. Y cuando finalmente abres los ojos después de años de oscuridad, la luz quema. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 3. Ok. Parte 3. ¿Quién soy? La hija invisible. Me llamo Valeria Durán. Tengo 32 años. Un departamento de 40 metros cuadrados en una colonia que nadie considera prestigiosa. Y una cuenta bancaria que debería estar mucho más llena para alguien que nunca se toma vacaciones. Durante toda mi vida he sido el plan B de mi familia. La que está ahí cuando algo se rompe. La que responde el teléfono a las 11 de la noche cuando hay una emergencia. La que firma papeles sin hacer demasiadas preguntas porque, después de todo, ¿no es eso lo que hace la familia? Romina llegó al mundo 4 años después que yo, en una tarde de primavera que mi madre siempre describe como mágica. Yo llegué en un enero gris, durante una tormenta, con complicaciones que obligaron a mi madre a quedarse hospitalizada una semana. Siempre he sabido que mi nacimiento fue difícil. Lo que tardé años en entender es que ella nunca me perdonó por eso. Desde niña aprendí que el amor en mi casa tenía condiciones. Romina solo tenía que existir para recibirlo. Yo tenía que ganármelo. Ella sacaba 7 y la llevaban a celebrar con helado. Yo sacaba 9 y recibía un muy bien, pero podrías esforzarte más en matemáticas. Ella rompía un plato y era un accidente tierno. Yo derramaba agua y era descuido imperdonable. Me volví experta en leer las habitaciones antes de entrar, en medir el humor de mi madre por cómo colocaba las tazas en la mesa, en saber cuándo mi padre estaba de mi lado, casi nunca, y cuándo simplemente prefería no estar en medio, siempre. Aprendí a hacerme pequeña, funcional, invisible. Estudié contaduría no porque me apasionaran los números, sino porque era una carrera práctica. Una carrera que conseguiría empleo rápido. Mientras mis compañeras de secundaria soñaban con ser diseñadoras o artistas, yo calculaba qué profesión me haría útil, necesaria. Porque si no eres la hija amada, al menos puedes ser la hija necesaria.
A los 25 años conseguí mi primer empleo serio en un despacho contable que olía a café viejo y ambición frustrada. Las paredes eran grises, las ventanas daban a un estacionamiento, y las promesas de ascenso llegaban cada diciembre envueltas en el próximo año, seguro. Pero pagaba bien, suficientemente bien para empezar a ayudar en casa cuando las emergencias comenzaron. No soy amargada. O al menos eso me repetía cada mañana frente al espejo mientras me ponía el mismo traje sastre negro que había comprado en liquidación. No soy amargada, solo soy realista. Solo soy alguien que aprendió temprano que el amor de mi familia tenía precio, y yo nunca podía pagarlo completo. Porque mientras yo trabajaba doble turno para pagar cursos de actualización que me mantuvieran competitiva, Romina estudiaba diseño de modas en una universidad privada, donde las colegiaturas costaban lo que yo ganaba en 3 meses. Mientras yo comía tostadas con frijoles para ahorrar, ella publicaba fotos de brunch en cafés donde un jugo de naranja costaba lo que yo gastaba en despensa semanal, y yo callaba. Porque eso es lo que hacen las hijas invisibles. Cargan, sostienen, se doblan bajo el peso y sonríen porque protestar significaría confirmar lo que siempre temieron ser: egoístas, malas hijas, mujeres que no entienden lo que significa la familia. Pero hay una verdad que nadie te dice sobre doblarte demasiado. Eventualmente, te quiebras. Y cuando una mujer que ha cargado el mundo en silencio finalmente deja caer todo, el estruendo es ensordecedor. Esa noche, en la cena navideña, rodeada de rostros que conocía pero que nunca me habían visto realmente, algo dentro de mí simplemente se rompió. Y descubrí que los pedazos rotos pueden tener filo, suficiente filo para cortar 7 años de mentiras. Responde OK, cuando estés listo para la parte 4. OK, parte 4. Mi única aliada, la abuela. ¿Qué ve? Todo. La abuela. Estela siempre supo ver lo que otros fingían no notar. A sus 83 años, con las manos manchadas por la edad y una espalda que se negaba a encorvarse completamente, era la única persona en mi familia que me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. No como mi madre, cuyos ojos siempre parecían estar buscando algo más interesante detrás de mí. No como mi padre, que desviaba la mirada cada vez que la verdad amenazaba con aparecer en una conversación. La abuela Estela me sostenía la mirada, y en ese gesto simple había más dignidad de la que toda mi familia junta podía ofrecer. Vivía sola en una casa antigua del centro, con mosaicos originales que contaban historias de cuando el barrio era próspero, cuando las familias se sentaban en las banquetas a tomar el fresco, y todos conocían el nombre de sus vecinos. Yo iba a visitarla cada domingo sin falta, llevándole sus medicinas, su pan dulce favorito del mercado Hidalgo, y esas horas de conversación que nadie más en la familia consideraba importantes. Fue un domingo de octubre, con el sol colándose entre las cortinas de encaje gastado, cuando todo comenzó a cambiar. Yo había llegado como siempre, con mi bolsa de mandado y mi cansancio a cuestas. La abuela estaba sentada en su sillón de mimbre, ese que crujía con cada movimiento y que se negaba a reemplazar porque los muebles buenos duran más que las promesas. «Mija», me dijo sin preámbulos mientras yo ordenaba sus pastillas en el pastillero semanal. ¿Tú sabes cuánto le das a tu mamá cada mes? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie en mi familia hablaba directamente sobre el dinero. Era un tema que existía en susurros, en miradas significativas, en mensajes de WhatsApp que llegaban siempre con el mismo tono urgente. Lo necesario, abuela. Ya sabes, para ayudar con la casa. ¿La casa? Sus ojos, todavía brillantes detrás de los lentes gruesos, se clavaron en los míos. ¿Qué casa, Valeria? La que supuestamente van a perder. Algo en su tono me hizo detener lo que estaba haciendo. El pastillero quedó a medio llenar sobre la mesa, junto a un vaso de agua y una foto descolorida de mi abuelo. Abuela, ¿de qué hablas? Ella no respondió inmediatamente. Se levantó con esa lentitud deliberada de quien ha aprendido que apurarse solo trae caídas, y caminó hacia el armario alto de su habitación. La seguí.
sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido sin entender por qué. Del fondo del armario, detrás de sábanas bordadas y manteles que solo se usaban en ocasiones especiales, sacó una caja de zapatos. Estaba cubierta de polvo, como si llevara años esperando ser descubierta. O tal vez esperando el momento correcto para ser revelada. «Siéntate, mija», me dijo, y había algo en su voz que me asustó. Una mezcla de tristeza y determinación que reconocí porque era la misma que yo sentía cada vez que firmaba una transferencia más. Dentro de la caja había papeles. Documentos viejos con sellos oficiales, algunos amarillentos por el tiempo. Y ahí, entre facturas antiguas y fotografías de bautizos olvidados, estaba la escritura de la casa de mis padres. «Léela», me ordenó suavemente. «Lee la fecha del último pago». Mis manos temblaban mientras abría el documento. Las letras se movían frente a mis ojos, pero finalmente logré enfocar la fecha que buscaba. 9 años atrás. La casa había sido pagada completamente 9 años atrás. 3 años antes de que comenzaran las emergencias. 2 años antes de mi primer depósito para salvar el techo familiar. No entiendo. Mi voz sonó hueca incluso para mí. Entonces, ¿por qué? La abuela Estela me tomó las manos. Las suyas estaban frías, pero su agarre era firme. Me miró con esa intensidad que solo tienen quienes han vivido demasiado y han visto demasiado. «Hija, una mujer que lo da todo termina sin nada si nadie lleva la cuenta. Y tu madre...» Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. «Tu madre siempre ha sabido llevar cuentas, solo que no las que te benefician a ti». En ese momento, sentada en la habitación que olía a naftalina y verdades viejas, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue una ruptura destructiva. Fue más bien como cuando se rompe una presa, doloroso, violento, pero finalmente liberador. La abuela Estela me sostuvo mientras procesaba lo que acababa de descubrir. No me dio consejos vacíos ni me dijo que perdonara. Simplemente estuvo ahí, siendo testigo de mi despertar. «¿Qué hago ahora?», le pregunté finalmente. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido orgullo. O tal vez era simplemente reconocimiento. De mujer a mujer, de sobreviviente a sobreviviente. «Ahora, mija, llevas la cuenta. Y cuando llegue el momento, cobras. Responde ok, cuando estés listo para la parte 5. Ok, parte 5. Dinámica tóxica. El favoritismo. Como religión en mi casa, Romina era el sol y yo la sombra que lo hacía brillar más. No fue algo que sucedió de un día para otro. Fue una construcción cuidadosa. Arquitectura emocional levantada ladrillo a ladrillo desde que ella nació, con ese llanto que mi madre describió como melodioso. Mi primer recuerdo de entender mi lugar en la familia tiene sabor a pastel de chocolate. Yo tenía 6 años, Romina 2. Era mi cumpleaños, pero la fiesta se canceló porque mi hermana tenía fiebre. «Ya eres grande, Valeria, tú entiendes. Los bebés necesitan más atención», me explicó mi madre mientras yo miraba las velas sin encender sobre un pastel que finalmente comimos 3 días después, cuando ya estaba seco. Aprendí que entender significaba desaparecer, que ser grande significaba necesitar menos, que mi papel era hacer espacio para que Romina ocupara todo el aire de la casa. Cuando ella dio sus primeros pasos, mi madre mandó hacer un álbum profesional. Cuando yo aprendí a andar en bicicleta sin rueditas, ni siquiera había una cámara cerca. «Ay, hija, estaba ocupada con tu hermana», fue la explicación. Siempre estaba ocupada con mi hermana. La adolescencia no mejoró las cosas, solo las hizo más evidentes. Romina entraba a una habitación y era como si se encendieran luces. Mi madre se transformaba, su voz subía 2 tonos, sus ojos brillaban. «Mira qué bonita te ves, princesa. Ese color te queda hermoso». Yo podía entrar con el mismo vestido y recibir un
¿No tienes algo más serio para ponerte? En las reuniones familiares, yo era la referencia práctica. Valeria es muy responsable, muy trabajadora. Sonaba como un cumplido hasta que te dabas cuenta de que responsable y trabajadora eran las palabras que usaban para las empleadas domésticas. Romina, en cambio, era talentosa, carismática, especial. Adjetivos que implicaban destino, no obligación. Mi padre participaba en este teatro del favoritismo con su silencio. Él era el público que aplaudía en los momentos correctos, pero nunca subía al escenario. Cuando yo intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, desviaba la conversación. Tu madre te quiere mucho, Valeria. Solo es... ya sabes cómo es. No te lo tomes personal. ¿Cómo no tomarlo personal cuando todo era personal? Cada logro mío se convertía en comentario tibio, en celebración de 5 minutos antes de que la conversación volviera a Romina. Terminé mi carrera con mención honorífica. ¡Qué bien, hija! Ya era hora. Romina publicó un dibujo en Instagram. Miren qué artista tenemos en la familia. Hay que hacer una exposición. Mi madre guardaba álbumes completos de fotos de Romina. Álbumes organizados por año, por temporada, por looks. De mí solo conservaba una caja en el closet con fotografías sueltas y, curiosamente, todos los recibos de mis aportaciones para la familia. Como si mi valor no estuviera en quién era yo, sino en cuánto podía dar. El favoritismo se convirtió en el idioma de la casa. Se hablaba en comparaciones constantes. Tu hermana sí sabe combinar colores. Romina tiene mejor memoria para los cumpleaños. ¿Por qué no cocinas como ella? Cada frase era un recordatorio de que yo era la versión defectuosa, el borrador antes de la obra maestra. Lo peor no era el favoritismo en sí. Lo peor era que todos fingíamos que no existía. Como esos muebles viejos que nadie quiere pero que siguen ahí ocupando espacio. El favoritismo era el elefante en cada habitación, en cada cena, en cada reunión familiar. Y yo había aprendido a caminar alrededor de él con tanto cuidado que olvidé que no tenía que estar ahí. El silencio cómplice de mi padre dolía más que los gritos de mi madre. Porque con mi madre al menos sabías dónde estabas parada. En segundo lugar, siempre. Pero mi padre te daba esperanza. Te sonreía cuando nadie más miraba. Te ponía la mano en el hombro y susurraba, «Tú eres mi niña también». Y luego, cuando importaba, cuando podía haber dicho algo, elegía su periódico, su café, su indiferencia estratégica. Romina, por su parte, había aprendido a usar el favoritismo como quien usa una tarjeta de crédito sin límite. No cuestionaba por qué ella recibía más. Simplemente extendía la mano y tomaba. Y cuando yo, en momentos de valentía fugaz, intentaba señalar la desigualdad, ella lloraba. Esas lágrimas instantáneas que convertían cualquier confrontación en un ataque injusto contra la hermana inocente. ¿Por qué siempre me atacas, Valeria? ¿Qué te he hecho yo? Sollozaba, y ahí terminaba todo. Porque cuestionar el favoritismo te convertía en la villana, en la hermana envidiosa, en la que no puede alegrarse por el éxito ajeno. Así que aprendí a callar, a sonreír en las fotos familiares donde yo siempre quedaba un poco más atrás, un poco más borrosa, a aplaudir los logros de Romina con la misma energía que nadie nunca puso en aplaudir los míos, a ser la sombra que hacía que el sol brillara más. Pero las sombras también guardan secretos. Y después de años de oscuridad, mis ojos se habían acostumbrado tan bien a ver en la penumbra que podía distinguir cosas que ellos, cegados por su propia luz, nunca notaron, como el hecho de que yo llevaba la cuenta. De todo. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 6. Ok, parte 6. El evento inicial. La primera transferencia. Todo comenzó un martes de abril, hace 7 años. Recuerdo el día exacto porque era el día siguiente a mi primer ascenso real en el despacho. 25 años, recién nombrada supervisora de auditoría, con un aumento de sueldo que por primera vez en mi vida
Me hacía sentir que respiraba sin ahogarme. Había salido a celebrar sola. Porque, ¿a quién invitas cuando tus amistades se han ido diluyendo entre turnos dobles y fines de semana trabajando? Con un café caro en una cafetería donde nunca me atrevía a entrar. Me senté junto a la ventana, mirando pasar a la gente, sintiendo algo parecido a la esperanza. Quizás ahora podría ahorrar para unas vacaciones. Quizás podría cambiar mi colchón que ya tenía un hundimiento permanente en forma de mi cuerpo. Quizás. El teléfono sonó cuando iba por la mitad de mi capuchino. Mamá. Llamaba poco, solo cuando necesitaba algo, así que contesté con ese nudo familiar en el estómago. Valeria, hija. Su voz sonaba tensa, quebrada. No quería preocuparte, pero tu padre y yo estamos en una situación terrible. Se me enfrió el café en las manos. ¿Qué pasó? Es la casa, mija. El banco... Nos están amenazando con quitárnosla. Nos atrasamos con los pagos y ahora quieren todo junto. O nos ejecutan la hipoteca. Son 15.000 pesos, Valeria. No sabemos qué hacer. 15.000 pesos. Exactamente la mitad de mi nuevo sueldo mensual. Entiendo que es mucho, continuó mi madre, y había lágrimas en su voz. Lágrimas reales o muy bien actuadas. Pero no tenemos a nadie más. Romina está estudiando, ya sabes, no puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tú eres nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza. Las palabras se clavaron en mi pecho con la precisión de quien sabe exactamente dónde apuntar. Porque eso era lo que siempre había querido ser, ¿no? Necesaria. Importante. La salvadora. Tu padre está destrozado, agregó. No quería que lo supieras. No quería preocuparte con nuestros problemas. Pero si perdemos la casa, Valeria, es la casa donde crecieron. Donde están todos los recuerdos. Los recuerdos. Como si los míos en esa casa fueran tesoros que valiera la pena preservar. Como si cada rincón no estuviera empapado de comparaciones y silencios incómodos. ¿Cuándo necesitan el dinero? Pregunté, y mi voz sonó extraña, como desde muy lejos. El viernes. El banco nos dio hasta el viernes o inician el proceso. 3 días. Me estaban dando 3 días para decidir entre mi futuro y el techo sobre sus cabezas. Déjame ver qué puedo hacer, dije finalmente. Gracias, hija. Sabía que podíamos contar contigo. No como tu hermana, que es todavía muy joven para entender estas cosas. Tú sí sabes lo que es la responsabilidad. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, luego mi café, que ya estaba tibio. La celebración había terminado. Mi ascenso, ese pequeño triunfo que había saboreado durante exactamente 18 horas, se convirtió en la razón por la cual ahora podía ayudar más. El viernes fui al banco. Saqué los 15.000 pesos de mis ahorros, esos que había acumulado centavo a centavo durante 2 años, y los transferí a la cuenta de mi padre. Vi cómo los números bajaban en mi pantalla y subían en la suya, y sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción. Era más bien resignación. Mi madre me llamó esa noche. Eres un ángel, Valeria. No sé qué haríamos sin ti. Tu padre está tan aliviado que hasta lloró. No me invitaron a cenar para agradecerme. No hubo abrazo ni reconocimiento público. Solo un mensaje de WhatsApp de mi padre. Gracias, hija. Te lo pagaremos pronto. Pronto nunca llegó. Porque 2 meses después hubo otra emergencia. El coche de papá necesitaba una reparación urgente. 8.000 pesos. Luego fue el tratamiento dental de mamá que el seguro no cubría. 12.000 pesos. Después, la colegiatura de Romina que, por error, no había sido pagada a tiempo y ahora tenía recargos. 18.000 pesos. Cada emergencia llegaba con el mismo guión. La llamada angustiada, la explicación detallada de por qué era urgente, la implicación de que yo era su única salvación. Y esa frase que se volvió un estribillo. Cuando tengamos más dinero te lo devolvemos todo, hija. Esto es solo temporal.
Temporal se convirtió en 6 meses, luego en un año, luego en una forma de vida. Al principio llevaba un registro mental. Van 23,000 pesos. Van 41,000. Pero después de un tiempo, los números se volvieron tan grandes que dejé de contar. O quizás dejé de contar porque contar significaba enfrentar la verdad, que me estaba vaciando para llenar un pozo sin fondo. Dejé de ir a cafeterías. Cancelé mi membresía del gimnasio que apenas usaba, pero que me gustaba tener como opción. Empecé a comprar la marca genérica de todo. Mis vacaciones se convirtieron en tal vez el próximo año. Mi colchón hundido se quedó así porque había cosas más importantes: el techo de mis padres, la educación de Romina, la estabilidad familiar. Me convertí en un cajero automático con sentimientos. Y lo peor de todo es que yo se los permití. Porque cada vez que transfería dinero, había una pequeña parte de mí que pensaba: ahora sí me van a querer, ahora sí van a ver mi valor. Pero el valor que veían era numérico, no humano. Y yo era demasiado cobarde, o demasiado necesitada de amor, para admitirlo. Hasta que la abuela Estela me mostró esa escritura. Hasta que los números dejaron de ser abstractos y se convirtieron en lo que realmente eran. Evidencia de una traición calculada, sistemática, perfeccionada durante 7 años. Y entonces, finalmente, empecé a llevar la cuenta. No solo del dinero, de todo. Responde: ok, cuando estés listo para la parte 7. Ok. Parte 7. Descubrimiento. Los recibos. No mienten. La caja de zapatos de la abuela Estela se convirtió en mi obsesión. Durante días no pude pensar en otra cosa que no fuera esa escritura, esas fechas que no coincidían, esa mentira tan grande que no cabía en mi cabeza. 9 años. La casa había sido pagada completamente 9 años atrás. Y yo había estado depositando religiosamente durante 7 años para salvarla. Fue un sábado por la tarde cuando finalmente me atreví a hacer lo que había estado evitando: revisar mi historial bancario completo. Me senté en el piso de mi departamento con mi laptop, una taza de café que se enfrió sin tocarla, y 7 años de estados de cuenta descargados en archivos PDF que pesaban como piedras. La primera transferencia, 15,000 pesos. Abril, hace 7 años. Emergencia hipoteca. La seguí con el dedo en la pantalla, bajando por la lista cronológica de mi propia estupidez. Cada mes había algo. A veces eran 5,000 pesos. Otras, 12,000. Hubo meses de 20,000 cuando las emergencias eran particularmente graves. Abrí un documento en Excel, porque los contadores hacemos eso cuando el mundo se desmorona. Organizamos el caos en columnas ordenadas y empecé a transcribir. Fecha, monto, concepto que me habían dado, concepto real, si es que lo había. Las horas pasaron. El sol se ocultó tras los edificios de enfrente y mi departamento quedó en penumbra, iluminado solo por la luz azul de la pantalla. No me levanté a encender las luces. Algo en la oscuridad hacía más fácil enfrentar los números. Transferencia tras transferencia, año tras año. La columna de montos crecía como una herida que no dejaba de sangrar. Cuando llegué al final, cuando la última fila del Excel se llenó con la transferencia del mes pasado, 8,500 pesos para reparaciones urgentes del calentador, presioné Enter para que la hoja calculara el total. 847,000 pesos. 847,000 pesos en 7 años. Me quedé mirando ese número hasta que perdió significado, hasta que se convirtió solo en una secuencia de dígitos que no podían ser reales, pero eran reales. Cada peso representaba una hora extra trabajada, un almuerzo saltado, unas vacaciones canceladas, un sueño pospuesto. Era casi 1,000,000 de pesos, casi un enganche para un departamento propio, casi un coche nuevo, casi una vida diferente, casi todo lo que nunca tuve porque estaba sosteniendo el techo sobre las cabezas de personas que ya tenían techo. Pero los números eran solo parte de la historia. Necesitaba más. Necesitaba pruebas de dónde había ido realmente mi dinero.
Durante las siguientes 3 semanas me convertí en detective de mi propia vida. Tomé días de vacaciones acumuladas, esos que nunca usaba porque, ¿qué caso tiene si no tengo dinero para ir a ningún lado? Y me dediqué a reconstruir la verdad. Primero, los mensajes. Retrocedí años en mi WhatsApp, capturando pantallas de cada conversación donde me pedían dinero. Valeria, urgente, el banco nos citó. Hija, no sé cómo decirte esto, pero necesitamos ayuda. ¿Puedes depositar hoy? Es crítico. Los guardé todos en una carpeta que titulé Evidencias. El nombre me hizo sentir oficial, como si estuviera construyendo un caso legal y no simplemente documentando cómo mi propia familia me había usado. Luego, las redes sociales. Las redes sociales. Esa ventana digital donde la gente publica la vida que quiere que otros crean. Retrocedí en el Instagram de Romina 7 años atrás. Y ahí estaba todo, exhibido con filtros perfectos y hashtags aspiracionales. Romina en Cancún, mientras yo le transfería 12,000 pesos para su colegiatura atrasada. Romina en un spa de día mientras yo depositaba 8,000 para reparaciones urgentes de plomería. Romina inaugurando su boutique, con globos, champán y un vestido que costaba más que mi renta mensual. 2 semanas después de que yo transfiriera 35,000 pesos para gastos médicos inesperados de papá. Descargué cada foto. Cada una era un puñal pequeño, pero juntas formaban una espada completa. Contraté a un contador independiente. Leonardo, un colega del despacho que me debía un favor y que tenía esa curiosidad profesional que hace buenos auditores. Le di los números básicos sin explicar mucho. Montos transferidos, fechas, conceptos alegados. Quiero que investigues a dónde fue este dinero, le dije. Necesito saber en qué se gastó realmente. Leonardo me miró con esa expresión que tienen los contadores cuando huelen fraude. Mezcla de excitación profesional y lástima humana. Tardó 2 semanas. Cuando regresó con su informe, su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Valeria, esto es sistemático. Abrió su laptop y me mostró lo que había encontrado. Según los registros públicos que pude consultar y algunos movimientos que, digamos que investigué con discreción, tu dinero fue usado para 3 cosas principales. Proyectó una gráfica de pastel que me habría parecido profesional si no representara mi destrucción financiera. 32% fue directo al capital inicial y operativo del negocio de tu hermana. La boutique no fue financiada con un préstamo bancario como te dijeron. Fue financiada contigo. Sentí náuseas. 45% fue a remodelaciones y mejoras de la casa familiar. Nueva cocina integral, pisos de sala, cambio de ventanas, jardín. Ninguna de esas cosas era urgente. Todas fueron elecciones estéticas. Me ardían los ojos, pero no lloré. Todavía no. El 23% restante. Leonardo hizo una pausa incómoda. Viajes, restaurantes, membresías de club, pagos de tarjetas de crédito con compras que definitivamente no son emergencias. Tu familia usó tu dinero para mantener un estilo de vida que sus ingresos reales no podían sostener. ¿Y la hipoteca? Mi voz sonó hueca. ¿Las emergencias médicas? ¿El coche descompuesto? La casa está pagada desde antes de que empezaras a ayudar. No encontré evidencia de ninguna emergencia médica significativa en los registros del IMSS. Y tu padre cambió de coche hace 3 años. No lo reparó. Lo cambió. Por uno más nuevo. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Leonardo cerró su laptop con cuidado, como si el movimiento brusco pudiera romperme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No respondí de inmediato. Me quedé mirando por la ventana de mi departamento pequeño. Ese departamento donde vivía entre muebles de segunda mano y electrodomésticos baratos, mientras mi dinero decoraba la casa de mis padres y financiaba los sueños de mi hermana. Voy a llevar la cuenta, dije finalmente, y voy a cobrar. Responde OK cuando estés listo para la parte 8. OK, parte 8.
Preparación. El plan de una mujer herida. Durante 3 meses me convertí en alguien que no reconocía en el espejo. Calculadora, metódica, silenciosa como serpiente antes de atacar. Seguí depositando dinero cuando me lo pedían. Valeria, son solo 6,000 pesos para el predial, porque no podían sospechar que algo había cambiado. Pero ahora cada transferencia venía con capturas de pantalla, con notas detalladas, con evidencia fotográfica de dónde estaba yo y qué sacrificaba mientras ellos gastaban. Compré una carpeta roja. No sé por qué roja específicamente, quizás porque el color me parecía apropiado para lo que estaba construyendo. Un expediente de sangre derramada. Mi sangre, mi esfuerzo, mi vida puesta en pausa durante 7 años. La abuela Estela se convirtió en mi cómplice silenciosa. Cada domingo, después de llevarle sus medicinas, nos sentábamos en su comedor antiguo y organizábamos las pruebas como fiscales preparando un caso. Ella tenía una claridad mental que desmentía su edad, una memoria para los detalles que yo había heredado sin saberlo. «Mira, mija», me dijo una tarde mientras revisábamos extractos bancarios. «Cuando tu abuelo murió, tu madre quiso quedarse con todo. La casa, los ahorros, hasta los muebles que eran de mi familia. Tuve que pelear cada centavo». Sus dedos arrugados señalaban una fecha en un papel. Ella siempre ha creído que el dinero ajeno es suyo si puede tomarlo sin que nadie se dé cuenta. Contigo solo perfeccionó el sistema. Esas palabras me dieron algo que no esperaba. No solo validación, sino contexto. No era personal. O quizás era profundamente personal, pero no era nuevo. Era un patrón, una forma de operar que venía de antes de mí. Organicé las pruebas en secciones, como los casos que auditaba en el trabajo. Sección A. Transferencias bancarias. Cada estado de cuenta impreso, resaltado con marcador amarillo. 847,000 pesos documentados con fecha, hora y concepto que me habían dado. En la columna de al lado, con marcador rojo, escribí lo que descubrí que era el uso real del dinero. Las 2 columnas contaban historias diferentes. Una era ficción desesperada. La otra, fraude familiar. Es sección B, mensajes. Imprimí cada conversación de WhatsApp. Las súplicas urgentes. Valeria, necesitamos hablar. Es serio. Las promesas incumplidas. Te lo devolvemos el próximo mes. Lo juramos. Las manipulaciones emocionales. No queremos molestarte, pero eres la única en quien confiamos. Página tras página de palabras diseñadas para hacer que mi billetera se abriera mientras mi boca se cerraba. Sección C. Pruebas fotográficas. Cada foto de Instagram de Romina en lugares caros, con ropa cara, viviendo una vida cara financiada por mi cuenta bancaria. Cada imagen venía con una nota al margen, la fecha de la publicación y la transferencia que yo había hecho esa misma semana. Romina en París, 15 de junio. Yo deposité 14,000 pesos el 12 de junio para emergencia del coche. Sección D. Documentos legales. La escritura de la casa, original y notariada, mostrando que estaba completamente pagada antes de mi primera ayuda. Facturas de las remodelaciones que Leonardo había conseguido, cada una pagada durante los mismos meses en que yo transfería para emergencias. El acta constitutiva del negocio de Romina, donde el capital inicial era un misterio conveniente que yo acababa de resolver. Sección E. Análisis financiero. El reporte de Leonardo, profesional y devastador. Gráficas, tablas, conclusiones. Un documento que cualquier juez o autoridad podría entender en 5 minutos. Esto no era ayuda familiar, era explotación sistemática. Pero las pruebas físicas eran solo parte de mi preparación. También necesitaba fortaleza emocional, y esa fue la parte más difícil. Pasé noches enteras despierta, practicando lo que diría. Frente al espejo del baño, con la luz fluorescente haciendo que mi cara se viera gris y cansada, ensayaba las palabras.
Durante 7 años pagué su estilo de vida. No era ayuda, era robo. Me usaron. Pero cada vez que lo decía, mi voz se quebraba en algún punto, usualmente cuando llegaba a la parte donde tendría que mirarlos a los ojos. La abuela Estela me encontró una tarde llorando sobre la carpeta roja, todas las pruebas esparcidas sobre su mesa como pedazos de mi vida destrozada. ¿Por qué me duele tanto?, le pregunté. Tengo las pruebas. Sé que tengo razón. ¿Por qué me siento culpable? Ella se sentó a mi lado con esa lentitud que ya era parte de su ritual. Me tomó la mano, la misma mano que había firmado tantas transferencias. Porque los amas, mija. Y cuando amas a alguien que te hace daño, el dolor y la culpa se mezclan hasta que ya no sabes cuál es cuál. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero la culpa no cambia los hechos. Y el amor que te destruye no es amor, es costumbre, es miedo, es todo menos amor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los enfrento? Con la verdad, solo la verdad. Nada de gritos, nada de llantos. Los números hablan solos, déjalos hablar. Decidí que el momento sería la cena de Navidad. Era perverso, lo sabía, elegir una fecha que se suponía sagrada. Pero había algo poético en ello también. 7 años de ayudar a mantener su casa, sus tradiciones, sus celebraciones. Era justo que en una de esas celebraciones finalmente me cobrara. La invitación llegó como siempre, casual. Valeria, vendrás a la cena de Navidad, ¿verdad? Trae algo para compartir. Ni siquiera un por favor. Solo la asunción de que yo estaría ahí, cumpliendo mi papel de hija funcional. Claro, mamá, ahí estaré, respondí, y llevaré algo especial. En las semanas previas a la cena, mi familia no notó ningún cambio en mí. Seguí siendo la misma Valeria. Respondía a sus mensajes, transfería cuando pedían, aunque ahora cada peso dolía diferente, como sangre sabiendo que será la última que das. Asentía cuando me comparaban con Romina. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Había cruzado una línea invisible entre ser víctima y ser sobreviviente. Entre cargar el peso y finalmente, dejarlo caer. La noche antes de la cena, puse la carpeta roja en mi bolso. Pesaba casi nada físicamente, pero en mi mano sentía como si cargara años. La abuela Estela me llamó para darme ánimos. Mañana cambia todo, mija. ¿Estás lista? Miré mi departamento pequeño, mis muebles baratos, mi vida modesta construida sobre los cimientos de sus mentiras. Pensé en todo lo que podría haber sido si hubiera usado ese dinero en mí, en mi educación, en mi futuro, en mi felicidad. Sí, abuela, estoy lista. Que sea lo que tenga que ser, pero al menos será la verdad. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Quizás porque por primera vez en 7 años sabía exactamente qué iba a pasar al día siguiente. El control había vuelto a mis manos, y junto con él, algo más peligroso: justicia. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 9. Ok, parte 9. La gran escena. Cena navideña y explosión pública. La casa de mis padres brillaba con luces navideñas cuando llegué esa noche. Habían puesto una decoración nueva, guirnaldas caras, esferas de diseñador, un árbol que fácilmente costaba lo que yo ganaba en una quincena. Me pregunté cuánto de eso había pagado yo sin saberlo mientras compraba esferas de plástico en el mercado para mi propio arbolito de medio metro. El aroma a pavo asado y ponche me recibió cuando crucé la puerta. Mi madre estaba en la cocina, con ese delantal bordado que le había regalado Romina y que exhibía como si fuera joya de museo. No el delantal práctico que yo le di 2 navidades atrás, ese que seguramente estaba en el fondo de algún cajón. «Valeria, llegaste». No se levantó a abrazarme, solo señaló con la barbilla hacia la sala. «Romina y Daniel ya están aquí, y tus tíos Joaquín y Mercedes llegaron con los primos. Va a estar lleno, así que espero que hayas traído suficiente de lo que sea que trajiste».
Toqué mi bolso, sintiendo el peso de la carpeta roja adentro. Traje suficiente para todos, mamá. No te preocupes. En la sala, la escena era perfectamente navideña. Mi padre en su sillón nuevo, ese que necesitaba urgentemente hace 6 meses, y por el cual le transferí 11,000 pesos, viendo noticias con el volumen bajo. Romina y su novio Daniel en el sofá, ella con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi renta. Daniel era un empresario joven, heredero de una constructora mediana, el tipo de hombre que mi madre siempre soñó para sus hijas, o al menos para una de sus hijas. Los tíos Joaquín y Mercedes estaban en el comedor, admirando la mesa puesta con vajilla nueva. Mercedes pasó su dedo por el borde de un plato. «Qué elegante, hermana. ¿Es nueva?» «Sí, nos dimos el gusto este año», respondió mi madre con orgullo falso modesto. Después de todo, solo se vive una vez. Me pregunté si darnos el gusto incluía los 9,500 pesos que deposité en octubre para pagar deudas urgentes. Aparentemente sí. Me senté en la esquina de la mesa, el lugar que siempre me tocaba. No la cabecera, no al lado de nadie importante, solo ahí, presente, pero periférica. La abuela Estela llegó poco después, traída por un primo que pasó por ella. Me buscó con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, asintió levemente. Ella sabía lo que llevaba en mi bolso. Ella sabía que esta no sería una Navidad normal. La cena comenzó con la hipocresía habitual. Brindis por la familia, por la unión, por otro año juntos. Mi padre levantó su copa, de cristal nuevo, por supuesto, y sonrió. Por mis hijas, que son mi orgullo. Romina brillaba recibiendo las miradas de aprobación. Yo solo bebí mi sidra y esperé. La conversación fluyó como siempre, superficial, llena de logros de Romina y preguntas funcionales sobre mi trabajo. ¿Sigues en el mismo despacho, Valeria? Sí, tía. Ah, qué bueno. La estabilidad es importante. Estabilidad. Qué palabra tan interesante para describir estar estancada en el mismo lugar, porque todo tu dinero sostiene las vidas de otros. Fue a mitad de la cena cuando sucedió. La tía Mercedes estaba contando una historia sobre sus vacaciones en Mazatlán, y de alguna forma, la conversación derivó hacia Romina y sus planes para expandir la boutique. «Es que Romina tiene ese don para los negocios», dijo mi madre, cortando su pavo con precisión quirúrgica. «No cualquiera puede montar un negocio exitoso a su edad». «Gracias, mamá». Romina sonrió con esa humildad falsa que había perfeccionado. Aunque claro, tuve mucha suerte. El apoyo familiar fue clave. Apoyo familiar. Las palabras resonaron en mis oídos como campanas de advertencia. «Y tú, Valeria», continuó mi madre, volteando hacia mí con esa mirada que conocía demasiado bien. «¿Cuándo vas a hacer algo más con tu vida? Ya tienes 32 años. Romina a tu edad ya tenía su negocio establecido. El tenedor se sentía pesado en mi mano. Romina tenía ventajas que yo no tuve. ¿Ventajas? Mi madre rió, pero el sonido estaba tenso. Las dos tuvieron las mismas oportunidades. ¿En serio? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. ¿Romina tuvo que trabajar mientras estudiaba? Bueno, ella necesitaba concentrarse en sus estudios. Romina tuvo que pagar su propia colegiatura. Valeria, no empieces. La voz de mi madre subió un tono, señal de peligro que había aprendido a reconocer desde niña. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente. Quizás fue ver los platos nuevos, o el vestido caro de Romina, o la forma en que todos simplemente asumían que mi vida menor era una elección y no una consecuencia de sostener las suyas. No, mamá, hoy sí empiezo. El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Todos me miraban con esa mezcla de sorpresa y desaprobación. Valeria, la callada, estaba alzando la voz. Mi madre dejó caer su cuchillo.
El ruido metálico contra la porcelana resonó en el comedor. Me miró con esos ojos que había visto toda mi vida despreciarme en silencio. Y ahora ese desprecio era abierto, desnudo. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Las palabras salieron de su boca como sentencia final, como si llevara años esperando el momento perfecto para pronunciarlas con toda su crueldad intacta. A mi alrededor, sentí como todos contenían la respiración. La tía Mercedes miró su plato. El tío Joaquín se aclaró la garganta incómodo. Daniel, el novio de Romina, parecía querer desaparecer. Pero yo ya no era la niña que recibía esas palabras y se tragaba el dolor. Ya no era la mujer que doblaba la cabeza y aceptaba ser menos. Ya no. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas raspando el piso cortó el silencio como vidrio rompiéndose. Me puse de pie, sintiendo cómo todos los ojos se clavaban en mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero mi voz, cuando salió, era sorprendentemente calmada. Entonces que ella empiece a pagar tu alquiler. Vi cómo los rostros cambiaban. Confusión primero. Luego algo más oscuro. Miedo. Mi madre intentó reírse, ese sonido nervioso que usaba cuando algo la desestabilizaba, pero murió en su garganta al ver mi expresión. Mi padre dejó caer su tenedor. El sonido metálico resonó como una campana de advertencia. Su rostro, ese rostro que siempre elegía la paz sobre la justicia, se puso del color de la cera de las velas decorativas. ¿Alquiler? Su voz apenas era un susurro estrangulado. ¿Qué alquiler? Y ahí estaba. El momento que había estado esperando durante 3 meses. La grieta por donde todo comenzaría a derrumbarse. Metí mi mano en el bolso y saqué la carpeta roja. El silencio se hizo más denso, si eso era posible. La coloqué sobre la mesa con cuidado, entre el pavo a medio comer y las copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor. El alquiler de su mentira, dije finalmente, y mi voz no temblaba. El alquiler que yo he estado pagando durante 7 años. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 10. Ok, parte 10. Explosión de la verdad. Los recibos. Hablan más que las mentiras. Abrí la carpeta roja, y el primer documento cayó sobre la mesa navideña como una bomba silenciosa. Era el estado de cuenta del mes de abril, 7 años atrás. Resaltado en amarillo, 15,000 pesos transferidos. Al lado, con mi letra pequeña y precisa, supuesta emergencia hipotecaria, fecha real del último pago de la casa, 9 años antes de esta transferencia. Mi madre intentó tomar el papel, pero la mano de la abuela Estela apareció de la nada y golpeó la mesa con una fuerza que desmentía su edad. «Déjala hablar», dijo la abuela con voz cortante como navaja. «Porque yo también tengo cosas que decir». El rostro de mi madre palideció. En ese momento entendió que esto no era un berrinche espontáneo. Esto había sido planeado, preparado, construido con el mismo cuidado que ellos habían usado para construir sus mentiras. Saqué más documentos. Uno tras otro, comenzaron a llenar el espacio entre los platos de comida que nadie ya tocaba. Estados de cuenta, capturas de pantalla de conversaciones. Fotografías impresas del Instagram de Romina con fechas y montos anotados al margen. ¿Quieren saber qué alquiler, papá? Mi voz era extrañamente calmada, como si perteneciera a alguien más fuerte. El alquiler de vivir en una mentira. El alquiler de fingir que me necesitaban cuando lo único que necesitaban era mi dinero. Empecé a colocar las pruebas sobre la mesa de forma metódica, como presentando un caso en auditoría. Porque eso era. Un caso de fraude familiar, documentado con la precisión que mi profesión me había enseñado. Transferencia del 15 de abril, hace 7 años, 15,000 pesos. Concepto que ustedes me dieron. Emergencia hipotecaria. El banco nos quita la casa. Concepto real. Saqué la escritura de la casa y la coloqué junto al estado de cuenta. La casa estaba completamente pagada. Llevaba 9 años pagada.
Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado del pálido al gris. Transferencia del 8 de junio de ese mismo año, 8,000 pesos. Concepto dado, reparación urgente del coche, concepto real. Coloqué una foto de Instagram de Romina en un restaurante caro. La fecha coincidía exactamente. Cena de celebración del cumpleaños de Romina en la pérgola. Cuenta promedio por persona, 2,500 pesos. Fueron 5 personas. Romina había dejado de fingir lágrimas. Ahora solo me miraba con algo entre shock y horror, como si estuviera viendo a un fantasma. El fantasma de la hermana que creía conocer, la hermana callada que nunca hacía olas. Valeria, ¿qué estás haciendo? Su voz temblaba, pero ya no con la fragilidad calculada de antes. Era miedo real. Estoy llevando la cuenta, respondí. Algo que debía hacer hace 7 años. Continué sacando documentos. La mesa navideña se transformó en un tribunal improvisado, donde los números eran jueces más honestos que cualquier persona presente. Transferencia del 23 de septiembre, 18,000 pesos. Concepto dado. Colegiatura atrasada de Romina con recargos. Concepto real. Puse el extracto de la universidad. La colegiatura estaba pagada a tiempo. Esos 18,000 pesos fueron depósito inicial para el local de la boutique. Eso no es cierto, empezó Romina, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Saqué el contrato de arrendamiento del local que Leonardo había conseguido. Aquí está el contrato. Fecha del depósito, 25 de septiembre. 2 días después de mi transferencia. Monto del depósito, exactamente 18,000 pesos. Mi tío Joaquín se había echado hacia atrás en su silla, mirando los documentos con ojos cada vez más grandes. Mercedes tenía la mano sobre la boca. Los primos no sabían dónde mirar. Daniel, el novio empresario de Romina, observaba todo con una expresión que no podía descifrar. Transferencia del 4 de marzo del año pasado, 12,000 pesos. Concepto dado. Tratamiento dental de mamá que el seguro no cubre. Concepto real. Coloqué las facturas de la remodelación de la cocina que Leonardo había conseguido. Compra de estufa integral de lujo, marca italiana. Valeria, por favor. La voz de mi madre finalmente se quebró. Estás malinterpretando todo. Es más complicado que... ¿Complicado? La interrumpí. No, mamá, es muy simple. Durante 7 años ustedes mintieron sobre emergencias que no existían para sacarme dinero. Dinero que usaron para mantener un estilo de vida que sus ingresos reales no podían sostener. Dinero que usaron para financiar el negocio de Romina mientras me decían que yo debería esforzarme más, ser más como ella. Saqué el reporte de Leonardo, el documento profesional, con su análisis detallado y sus gráficas despiadadas. Lo deslicé hacia el centro de la mesa. Contraté a un contador independiente, un auditor forense. Él rastreó cada peso. 847,000 pesos en 7 años. 847,000 pesos. Dejé que el número flotara en el aire, pesado como plomo. 32% fue directamente al negocio de Romina. 45% a remodelaciones y lujos de esta casa. 23% a viajes, restaurantes, compras innecesarias. Señalé cada sección del reporte mientras hablaba. Los números no mentían. Los números nunca mienten. 0% fue devuelto, a pesar de las promesas. 0% fue a emergencias reales. 0% fue usado para lo que me dijeron. La tía Mercedes finalmente habló, su voz apenas un susurro. Dios mío, Rosa, ¿qué hicieron? Mi madre intentó recomponerse, buscando su máscara de dignidad entre las ruinas de sus mentiras. Valeria, esto es un malentendido. Sí usamos tu dinero, pero siempre fue con la intención de... ¿De qué? La corté, y ahora mi voz sí subió. 7 años de silencio buscando salida. ¿Con la intención de pagarme? Porque me prometieron hacerlo cada vez. ¿Con la intención de agradecerme?
porque nunca lo hicieron, con la intención de verme como algo más que un cajero automático con sentimientos, porque claramente fracasaron en eso también. Saqué más fotos de Instagram de Romina, una tras otra, como evidencia visual de cada mentira. Romina en Europa, mientras yo transfería para emergencias del calentador. Romina en spas mientras yo depositaba para reparaciones urgentes. Romina inaugurando su boutique con champán mientras yo comía ramen instantáneo porque había ayudado con 35,000 pesos ese mes. Cada vez que ustedes me pedían dinero, yo sacrificaba algo. Cancelé vacaciones, vendí mi coche, viví en un departamento pequeño con muebles de segunda mano. Me negué salidas, ropa, experiencias, vida. Mi voz se quebró ligeramente, pero me obligué a continuar. Y mientras yo me negaba todo, ustedes vivían, remodelaban, viajaban, gastaban, con mi dinero, con mi futuro, con mi dignidad. Romina finalmente lloró, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran las calculadas de antes. Eran lágrimas de vergüenza, de culpa, de enfrentar finalmente lo que había preferido no ver. Valeria, yo no sabía que tú... Empezó. ¿Qué no sabías qué? La interrumpí. ¿Qué no sabías que cada peso de tu boutique salió de mis sacrificios? ¿Qué no sabías que mientras tú publicabas fotos en París, yo estaba cancelando mi suscripción de gimnasio para poder depositar lo que necesitabas? ¿O sí lo sabías y simplemente no te importó? El silencio que siguió fue devastador. Romina no pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Ella lo sabía. Tal vez no todos los detalles, pero sabía que yo era quien pagaba su vida. Y había elegido no preguntar, no cuestionar, no ver. Porque ver habría requerido gratitud, y la gratitud habría significado reconocer que ella no era tan especial como todos le habían dicho. Mi padre finalmente encontró su voz. Valeria, hija, nosotros íbamos a empezar a pagarte. Este año, en enero, habíamos planeado... ¿Planeado qué, papá? Lo miré directamente a los ojos. ¿Planear otra mentira? ¿Otra excusa? ¿Otra emergencia que requiriera más de mi dinero antes de que pudieran empezar a pagarme los 847,000 pesos que ya me deben? Él no pudo sostener mi mirada. Bajó la vista a su plato, a su comida fría, a la evidencia esparcida sobre su mesa nueva que yo había pagado sin saberlo. La abuela Estela, que había estado en silencio desde su intervención inicial, habló finalmente. Su voz era suave pero cortaba como acero. Rosa, cuando tu padre murió, intentaste hacer lo mismo conmigo. Querías la casa, los ahorros, todo. Te creías con derecho solo por ser mi hija. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero al menos conmigo no pudiste. Valeria no tuvo esa suerte. Ella te amaba demasiado como para defenderse. Hasta ahora. Mi madre miró a la abuela como si la hubiera traicionado. Pero yo vi algo más en sus ojos. Reconocimiento. El reconocimiento de que finalmente, después de años, su madre había elegido mi lado. La mesa navideña, con su pavo frío y sus documentos esparcidos, se había transformado en algo que ninguno de nosotros olvidaría. Las luces del árbol seguían parpadeando alegremente, indiferentes al derrumbe de una familia construida sobre mentiras cuidadosamente mantenidas. Y yo, de pie junto a mi carpeta roja y mis pruebas irrefutables, finalmente entendí algo. La verdad no necesita gritos. Solo necesita ser dicha. Los números habían hablado, y eran más elocuentes que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 11. Ok. Parte 11. Justicia poética. La llamada inesperada. El silencio después de mis palabras era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared, incluso la respiración entrecortada de Romina. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo recomponer una cena navideña que se había convertido en un juicio.
Mi madre finalmente intentó hablar, buscando palabras que pudieran de alguna forma reconstruir lo que acababa de destruirse. Valeria, podemos arreglar esto, como familia. Podemos hacer un plan de pagos. ¿Un plan de pagos? Repetí, y había algo en mi voz que la hizo callar. ¿Como los que me prometieron durante 7 años y nunca cumplieron? Romina se levantó bruscamente de su silla. Sus lágrimas habían arruinado su maquillaje perfecto, dejando rastros negros sobre sus mejillas. No puedo estar aquí, susurró, y salió casi corriendo hacia la sala. Daniel, su novio, se quedó sentado un momento más. Lo vi mirando los documentos esparcidos sobre la mesa, su expresión cambiando de confusión a comprensión, de comprensión a algo que parecía disgusto. Finalmente se levantó, pero no siguió a Romina inmediatamente. En cambio, se acercó a mí. Me miró directamente a los ojos, y vi algo en su expresión que no esperaba. Respeto. Valeria, dijo en voz baja, apenas audible para los demás. ¿Podrías venir un momento afuera? Necesito hablar contigo. Mi madre intentó intervenir. Daniel, esto es un asunto familiar. No creo que... Con todo respeto, señora Rosa, la interrumpió Daniel, y su tono era educado pero firme. Creo que Valeria ha demostrado esta noche que merece ser escuchada, y yo necesito hablar con ella. A solas. Algo en su voz me hizo asentir. Tomé mi bolso, con la carpeta roja todavía adentro, y lo seguí hacia la terraza. El aire frío de diciembre me golpeó la cara, un contraste bienvenido después del calor sofocante del comedor. Daniel cerró la puerta corredera detrás de nosotros. Por un momento no dijo nada, solo miró hacia el jardín iluminado con luces navideñas, luces que probablemente también pagué yo sin saberlo. Escuché todo, dijo finalmente. Cada palabra, cada número. Lo siento, respondí automáticamente, y me odié por ello. ¿Por qué me disculpaba? No era mi intención arruinar tu... No te disculpes, me interrumpió. Su voz era suave pero había acero debajo. Nunca te disculpes por decir la verdad. Se dio vuelta para mirarme directamente. La luz de la terraza proyectaba sombras en su cara, haciéndolo parecer mayor, más serio. Mi familia... comenzó. Luego se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi familia pasó por algo similar. No idéntico, pero similar. Mi tío, el hermano de mi madre, los estuvo estafando durante años. Préstamos que nunca pagaba, negocios falsos, emergencias inventadas. Les sacó casi 2 millones de pesos antes de que finalmente mi padre contrató a un abogado y lo expuso. Hizo una pausa, sus manos apretando la barandilla de la terraza. Ese proceso destrozó a mi madre, no porque perdiera el dinero, sino porque perdió a su hermano. O más bien, se dio cuenta de que el hermano que amaba nunca existió realmente. Solo existía el hombre que la veía como una fuente de ingresos. Sus palabras resonaron en mí con una verdad dolorosa. Eso era exactamente lo que yo acababa de descubrir, que la familia que amaba tal vez nunca me amó de la forma que yo creía. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Daniel sacó su teléfono del bolsillo. Porque cuando escuché los números que mencionaste ahí adentro, hice algunos cálculos rápidos en mi cabeza. La boutique de Romina, sus gastos, su estilo de vida, nunca cuadraba con lo que decía que ganaba. Yo asumí que sus padres tenían más dinero del que mostraban. Ahora entiendo que sí lo tenían, te tenían a ti. Deslizó su dedo por la pantalla y me mostró algo. Era un mensaje que acababa de escribir, pero no había enviado todavía. Mi familia tiene un bufete de abogados. Nos especializamos en litigios comerciales, pero también manejamos casos de fraude familiar, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito. Me miró directamente a los ojos. Si decides proceder legalmente contra tus padres, contra Romina o contra ambos, mi bufete te representará sin costo.
Pro bono completo. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que esperaba esta noche, esto no estaba ni remotamente en la lista. ¿Por qué? Logré preguntar finalmente. Apenas me conoces. ¿Y Romina es tu...? Ella es alguien que me mintió por omisión, dijo Daniel firmemente. Durante los 8 meses que hemos salido, me presentó a su familia, me habló de su negocio, me pintó una imagen de quién era, y resulta que esa imagen estaba construida sobre el sacrificio de alguien más, sobre tu sacrificio. Guardó su teléfono. No puedo estar con alguien que sea moralmente cuestionable, no para mis negocios, no para mi familia y definitivamente no para mi futuro. Mi abuelo siempre decía, muéstrame cómo una persona trata a quien no puede darles nada, y te mostraré quién realmente son. Hizo una pausa significativa. Romina te trató como invisible porque creía que no podías darle nada. Pero la verdad es que le diste todo, y ella nunca lo agradeció, nunca lo reconoció, nunca lo valoró. Adentro podía escuchar voces elevadas. Mi madre llorando, mi padre intentando calmar la situación, la abuela Estela diciendo algo con voz firme, los tíos susurrando entre ellos. No tienes que decidir ahora, continuó Daniel, sacando una tarjeta de presentación de su cartera. Pero quiero que sepas que tienes opciones, legales, reales, efectivas. Lo que te hicieron tiene nombre en la ley: fraude por confianza, apropiación indebida, posiblemente hasta lavado de activos, si el negocio de Romina se registró con capital de procedencia falsa. Tomé la tarjeta. Era pesada, de papel grueso con letras en relieve. Vidal en Asociados, litigios corporativos y patrimoniales. En la esquina, el nombre de Daniel seguido de títulos impresionantes. ¿Y Romina?, pregunté. ¿Qué vas a...? Voy a terminar con ella, respondió sin dramatismo, como si estuviera comentando el clima. No porque la odie, sino porque no puedo construir un futuro con alguien cuyo presente está edificado sobre mentiras y deudas emocionales sin pagar. Abrió la puerta corredera. El ruido de adentro se hizo más fuerte. Recriminaciones, justificaciones, el sonido de una familia desmoronándose en tiempo real. Piénsalo, dijo Daniel antes de entrar, y cuando estés lista, llámame. Incluso si decides no proceder legalmente, al menos sabrás que tuviste la opción, que tuviste el poder de elegir. Lo vi entrar a la sala donde Romina estaba sentada en el sofá, secándose las lágrimas. Vi cómo se acercaba a ella, cómo le decía algo en voz baja. Vi cómo el rostro de mi hermana pasaba de la esperanza al shock, cuando Daniel simplemente se dio vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. Me quedé en la terraza, sosteniendo la tarjeta de presentación, sintiendo el peso de opciones que nunca supe que tenía. El universo, de alguna forma retorcida y poética, me estaba ofreciendo algo que no esperaba. No solo la capacidad de exponer la verdad, sino también las herramientas para exigir justicia real. Adentro, escuché a Romina sollozar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de consolarla, porque finalmente, las consecuencias habían llegado, y no venían de mi mano, venían de la vida misma, cobrando una deuda que llevaba años acumulándose. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 12. Ok, parte 12. Consecuencias reales. El imperio de mentiras. Se derrumbe. La Navidad terminó en desastre, como correspondía. Los tíos se fueron temprano, incómodos, murmurando despedidas apresuradas. Los primos evitaron mirarme a los ojos, como si yo fuera la que había hecho algo malo al exponer la verdad, en lugar de seguir guardándola como un secreto sucio. La abuela Estela fue la única que me abrazó antes de irse. Ahora empieza lo difícil, mija, me susurró al oído.
pero lo difícil no significa lo incorrecto. Salí de esa casa con mi carpeta roja bajo el brazo y la tarjeta de Daniel en mi bolsillo. No miré atrás. No me despedí. Simplemente me fui, y en ese caminar hacia mi coche sentí algo extraño. Ligereza. Como si durante años hubiera cargado un peso invisible y finalmente lo hubiera dejado caer. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y ruido. Silencio de mi familia. Ninguno me llamó, ninguno me escribió, y ruido en mi cabeza mientras decidía qué hacer con la información que Daniel me había dado. ¿Procedía legalmente? ¿Dejaba las cosas como estaban? ¿Qué significaba realmente la justicia en un caso como este? Fue el 2 de enero cuando todo comenzó a cambiar de verdad. Romina me llamó. Dudé antes de contestar, mi dedo flotando sobre la pantalla. Finalmente, más por curiosidad que por bondad, acepté la llamada. Valeria. Su voz sonaba destruida, hueca. Daniel terminó conmigo. Lo sé, estuve ahí. No, me refiero a... realmente terminó. Me mandó un mensaje ayer. Dijo que después de pensarlo, no puede estar con alguien que... se quebró. Que construyó su vida sobre el sacrificio ajeno sin reconocerlo. No dije nada. No había nada que decir. Pero eso no es todo. Continuó. Y ahora había pánico en su voz. Habló con sus contactos, con inversionistas. Valeria, 3 de mis proveedores más importantes cancelaron contratos esta mañana. Dijeron que hay dudas sobre la procedencia de mi capital inicial. Sentí una punzada de algo. ¿Culpa? ¿Satisfacción? ¿Una mezcla de ambas? ¿La boutique? Su voz se quebró completamente. No puedo sostenerla sin esos contratos, y el dueño del local está exigiendo 3 meses de renta adelantada o me desaloja. Valeria, voy a perder todo. Yo perdí todo durante 7 años, respondí suavemente, y nadie pareció notarlo. El silencio del otro lado era pesado, doliente. Finalmente, Romina susurró. Lo siento. Sé que es insuficiente. Sé que no borra nada. Pero lo siento. Colgué. No porque fuera cruel, sino porque algunas disculpas llegan demasiado tarde para cambiar algo. En febrero, supe por la abuela Estela que Romina había cerrado la boutique. Tuvo que liquidar todo, me contó mientras le preparaba su té de manzanilla. Vendió el inventario a precio de remate. Apenas le alcanzó para pagar deudas pendientes. ¿Y mamá? ¿Papá? La abuela suspiró. Tu padre tuvo que vender su camioneta, la del año pasado, esa que le encantaba. Necesitaban el dinero para... Bueno, para empezar a pagarte. ¿Empezar a pagarme? Repetí, incrédula. Enviaron una transferencia la semana pasada. 15,000 pesos. Tu madre escribió en el concepto, primera exhibición de nuestra deuda. Revisé mi cuenta bancaria esa noche. Ahí estaba, 15,000 pesos de la cuenta de mi padre. El mismo monto de mi primera transferencia hace 7 años. La simetría era casi poética, pero 15,000 pesos de 847,000 era apenas una gota en un océano de deuda. A ese ritmo, tardarían más de 4 años en pagarme, asumiendo que pudieran mantener los pagos mensuales. Y eso sin contar intereses, sin contar inflación, sin contar todo lo que ese dinero podría haber generado si lo hubiera invertido en mí. En marzo, recibí una llamada inesperada. Era la tía Mercedes. Valeria, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos para un café? Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de cualquier lugar familiar. Mercedes lucía incómoda, revolviendo su capuchino sin beberlo. Quiero que sepas que Joaquín y yo no teníamos idea, de verdad, si hubiéramos sabido lo que te estaban haciendo. Pero no hicieron nada cuando lo descubrieron, la interrumpí suavemente. En esa cena todos vieron las pruebas, y todos se fueron sin decir nada. Ella bajó la mirada. Tienes razón, y me avergüenza.
Pero vine a decirte algo más. Levantó la vista. La familia está dividida. Algunos piensan que exageraste, que fue demasiado público, demasiado cruel. Pero otros, como nosotros, creemos que hiciste lo correcto, y queríamos que lo supieras. ¿Y eso cambia algo?, pregunté. Probablemente no, admitió. Pero al menos no estás completamente sola. Hay quienes te ven, Valeria, quienes siempre te vieron, pero no supimos cómo decírtelo antes. Era un consuelo pequeño, insuficiente, pero era algo. En abril, la abuela Estela me dio la noticia más importante. Se está mudando conmigo, tu mamá. Temporalmente, dice, mientras resuelven su situación financiera. ¿Se están quedando sin dinero?, pregunté. Sin el tuyo, descubrieron que no pueden mantener el estilo de vida que llevaban. Las tarjetas de crédito están al límite. Los préstamos para las remodelaciones todavía no se terminan de pagar. Tu padre tuvo que aceptar trabajos de consultoría los fines de semana. Tu madre... La abuela hizo una pausa significativa. Tu madre tuvo que conseguir empleo, por primera vez en 25 años. La imagen de mi madre, que siempre se había presentado como dama de sociedad que no necesitaba trabajar, buscando empleo, me produjo una mezcla de emociones complejas. No era satisfacción exactamente. Era más bien reconocimiento. Reconocimiento de que las consecuencias eran reales, tangibles, inevitables. ¿Y Romina? Tuvo que regresar a vivir con ellos. Sin el negocio, sin Daniel, sin el departamento que él la ayudaba a pagar, no le quedó opción. Está trabajando como vendedora en una tienda departamental. Turno completo, salario mínimo. Romina, que nunca había trabajado un día completo en su vida, que se quejaba cuando tenía que estar de pie más de 2 horas, ahora estaba en el mundo real. El mundo donde yo había vivido siempre. ¿Cómo está?, pregunté, sorprendida de descubrir que una parte de mí todavía se preocupaba. Humillada, asustada, aprendiendo. La abuela me tomó la mano. Las consecuencias duelen, mija, pero a veces el dolor es el único maestro que funciona. En mayo recibí la segunda transferencia de mis padres, otros 15,000 pesos. Después la tercera en junio. Eran constantes, al menos eso, pero cada transferencia venía sin mensaje, sin disculpa renovada, solo números fríos moviéndose de una cuenta a otra. Decidí no llamar a Daniel. No procedí legalmente. No porque los perdonara, sino porque me di cuenta de que las consecuencias naturales eran más efectivas que cualquier castigo que yo pudiera imponer. La vida misma se había encargado de cobrar. Romina había perdido su negocio, su novio, su estilo de vida. Mis padres habían perdido su camioneta, su comodidad, su dignidad ante la familia extendida que ahora sabía la verdad. La familia estaba dividida, con algunos tomando mi lado y otros evitándome, pero todos conscientes de lo que había pasado. Y yo había perdido una familia, sí, pero había ganado algo más valioso. Mi dignidad de vuelta. La abuela Estela se mudó conmigo en julio. Su casa se había vuelto incómoda con mi madre ahí, y yo tenía espacio de sobra. Transformé mi pequeño departamento para recibirla. Compré una cama nueva para el que había sido mi cuarto de almacenamiento. Instalé barras en el baño para que fuera más seguro. Reorganicé todo para que ella estuviera cómoda. ¿No es irónico?, me dijo una noche mientras cenábamos en mi pequeña mesa. Toda tu vida pagaste por mantener una casa grande para tu familia, y al final, la única familia que realmente importa cabe perfectamente en tu departamento pequeño. Tenía razón. Mi departamento de 40 metros cuadrados, que siempre me había parecido insuficiente, ahora se sentía completo. No porque fuera grande, sino porque finalmente estaba lleno de amor real, no de obligaciones disfrazadas de afecto. Las transferencias mensuales continuaban llegando.
Para septiembre ya habían pagado 135,000 pesos de los 847,000 que debían. Era un progreso dolorosamente lento, pero era progreso, y cada peso que regresaba a mi cuenta se sentía como un pedazo de mi vida que recuperaba. No volví a hablar con Romina después de aquella llamada en enero. No volví a ver a mis padres después de la cena de Navidad. Pero supe de ellos a través de la abuela, a través de la tía Mercedes, a través del chisme familiar que circulaba como siempre. Supe que Romina lloraba algunas noches, que mi madre había envejecido 10 años en 6 meses, que mi padre estaba en terapia, tratando de entender cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Y sentí, no exactamente pena, pero sí una especie de tristeza distante, como cuando ves las noticias de un desastre en un país lejano. Reconoces el dolor, pero ya no te pertenece. Porque eso era lo que mi familia se había vuelto. Algo distante. Algo que existía, pero ya no me definía, ya no me controlaba, ya no me vaciaba. Las consecuencias eran reales. El imperio de mentiras se había derrumbado. Y entre sus ruinas, finalmente, yo había empezado a construir algo nuevo. Algo mío. Responde, ok, cuando estés listo para la parte 13, el cierre final. Ok, parte 13, cierre emocional, plus. CTA, la mujer que elegí. Han pasado 2 años desde aquella cena navideña. 2 años desde que la carpeta roja cayó sobre la mesa como una sentencia. 2 años desde que dejé de ser invisible. Sigo trabajando en el mismo despacho contable con sus paredes grises y su café malo. Pero algo fundamental ha cambiado. Ahora, cuando llego a casa, mi departamento de 40 metros cuadrados me recibe con el olor del té de manzanilla que prepara la abuela Estela y el sonido de las noticias que ve en la televisión pequeña que compramos juntas. ¿Cómo estuvo tu día, mija?, me pregunta cada tarde, y en esa pregunta simple hay más amor del que recibí en 30 años de ser la hija responsable. Las transferencias de mis padres siguen llegando. Ya van 375,000 pesos devueltos de los 847,000 que me deben. A este ritmo, terminarán de pagar en otros 18 meses. Matemáticamente, me tomarán casi 4 años recuperar lo que me quitaron en 7. La ironía no se me escapa. Cada vez que llega una transferencia, la guardo en una cuenta separada. No la toco. No porque no la necesite. Siempre hay algo que reparar, algo que comprar, algo que mejorar, sino porque ese dinero ya no representa mi sustento. Representa algo más. La prueba tangible de que las acciones tienen consecuencias, incluso en las familias, especialmente en las familias. La semana pasada me encontré a Romina en el supermercado. Fue completamente accidental. Yo estaba eligiendo jitomates cuando la vi en el pasillo de los lácteos. Llevaba el uniforme de la tienda departamental donde trabaja, su cabello recogido en una cola simple, sin el maquillaje elaborado de antes. Se veía cansada, se veía real. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento ninguna supo qué hacer. Luego ella desvió la mirada y siguió caminando, empujando su carrito con productos genéricos, los mismos que yo compraba cuando todo mi dinero iba a sostener su vida de lujos. No sentí triunfo. Tampoco sentí lástima. Solo sentí una especie de cierre tranquilo, como cuando terminas un libro triste pero necesario. Mi madre me escribió hace 3 meses. Fue un mensaje largo, lleno de justificaciones envueltas en disculpas. Nunca quisimos hacerte daño, solo estábamos desesperados. Criamos a Romina de esa manera porque pensábamos que necesitaba más protección. Contigo siempre fuimos duros porque sabíamos que eras fuerte. Nos equivocamos, lo sabemos ahora. Pero éramos tus padres, estábamos haciendo lo mejor que podíamos. No respondí. Porque ¿qué puedes decir a una disculpa que sigue sin entender realmente el daño causado? Ellos veían su comportamiento como errores de crianza. Yo lo veía como lo que era: explotación sistemática disfrazada de necesidad familiar. Bloqueé el número. No con rabia,
sino con la misma tranquilidad con la que cierras una puerta que ya no necesitas abrir. El otro día, la abuela Estela me encontró mirando una foto vieja. Era de un cumpleaños mío. Yo tenía unos 8 años. En la imagen, Romina, entonces de 4, estaba al centro, soplando las velas de mi pastel porque había llorado hasta que mis padres cedieron. Yo estaba a un lado, sonriendo, fingiendo que no me importaba. Toda tu vida has estado a un lado en tus propias fotos, dijo la abuela suavemente, sentándose junto a mí. Pero ¿sabes qué descubrí, mija? No necesitas estar en el centro de las fotos de otros. Necesitas tomar tus propias fotos. Tenía razón, como siempre. Ahora tomo mis propias fotos. No muchas. No soy de las que documenta cada comida o cada salida, pero las que tomo son mías. Yo en mi departamento que finalmente pinté del color que quise. Yo con la abuela en el mercado un domingo por la mañana. Yo sola en una cafetería, leyendo, con un capuchino caro que puedo permitirme porque mi dinero es mío. Aprendí algo en estos 2 años, ser la mitad de mujer que mi hermana significaba ser el doble de digna. Significaba trabajar cuando otros jugaban, significaba construir cuando otros gastaban, significaba sostener cuando otros solo tomaban. Y al final, esa mitad que supuestamente me faltaba era solo el espacio que ellos ocupaban en mi vida. El espacio que llenaban con sus exigencias, sus comparaciones, su amor condicional que nunca fue amor, sino transacción. Cuando dejé de llenar ese espacio con su validación, cuando dejé de buscar ser suficiente para personas que nunca me verían como suficiente, descubrí algo extraordinario. Ese espacio era perfecto tal como estaba. No era una ausencia, sino una presencia. La presencia de mi propia voz, de mis propias decisiones, de mi propia vida finalmente vivida para mí. Las mujeres fuertes no nacen. Se hacen en el fuego de la injusticia, me dijo la abuela aquella noche hace 2 años. Y tenía razón. Yo salí de ese incendio convertida en algo que nadie esperaba, en la protagonista de mi propia historia, no en la hija que resuelve problemas ajenos, no en la hermana que vive para hacer brillar a otros, no en el cajero automático con sentimientos que espera migajas de cariño a cambio de su sacrificio. Simplemente en Valeria. Valeria Durán, 34 años. Contadora. Nieta de Estela. Habitante de un departamento pequeño que se siente como mansión porque está lleno de paz. Y todas las noches, antes de dormir, la abuela y yo nos sentamos en el pequeño balcón que da a la calle. Ella toma su té. Yo tomo mi café. No hablamos mucho. No necesitamos hacerlo. Pero anoche, mientras veíamos pasar los coches y la ciudad se preparaba para dormir, ella me tomó la mano. ¿Te arrepientes?, me preguntó. ¿De haber expuesto todo? ¿De haber perdido a tu familia? Pensé en la pregunta. Realmente la pensé. Pensé en mi madre trabajando por primera vez en décadas. En Romina aprendiendo lo que significa ganarse la vida. En mi padre enfrentando sus propias cobardías en terapia. Pensé en las cenas navideñas que ya no tendré, en los cumpleaños sin llamadas, en la ausencia de lo que alguna vez llamé familia. No perdí a mi familia, respondí finalmente. Perdí a la gente que fingía serlo, y gané esto. Apreté su mano. Gané paz. Gané dignidad. Gané la oportunidad de vivir una vida que no es prestada de los sueños de otros. Ella sonrió. Esa sonrisa arrugada que contenía 85 años de sabiduría ganada con dolor. Entonces valió la pena, mija. Siempre vale la pena elegirte a ti misma, aunque duela, aunque asuste, aunque estés sola. Pero no estaba sola. Tenía a la abuela Estela. Tenía mi trabajo. Tenía mi departamento pequeño que ahora se sentía inmenso. Tenía mi cuenta bancaria que finalmente crecía en lugar de vaciarse. Tenía noches donde dormía sin culpa. Tenía mañanas donde me miraba al espejo y reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía, por primera vez en mi vida, a mí misma, completa.
sin pedazos prestados a otros. Sin vacíos que necesitaran ser llenados con migajas de amor familiar. Y si eso me convertía en ni la mitad de mujer que mi hermana, entonces aceptaba el título con orgullo, porque esa mitad que supuestamente me faltaba era la mitad que ellos querían, sumisa, silenciosa, perpetuamente disponible para sus necesidades. La mitad que me quedé es la que importa, fuerte, consciente, libre. Hoy es sábado. La abuela está bordando en la sala, aprendió en YouTube, dice orgullosa, y yo estoy aquí, en mi balcón pequeño, escribiendo esto. No sé si alguien lo leerá algún día, no sé si importa, pero quiero que sepas algo, donde sea que estés, quien sea que seas. Si estás siendo la hija invisible, el hijo que carga con todo mientras otros brillan con tu luz, el familiar que paga las cuentas emocionales de toda la familia, no eres egoísta por poner límites. Eres sabio. A veces la familia que eliges vale más que la familia que te tocó. Y a veces elegirte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer. ¿Has sido tú ese familiar invisible? ¿Ese que da todo mientras otros toman? ¿En qué momento decidiste que ya era suficiente? Porque déjame decirte algo que aprendí en el camino. Algo que ojalá hubiera sabido hace 7 años cuando hice esa primera transferencia. El amor que te vacía no es amor. Es costumbre. Es miedo. Es manipulación perfeccionada durante tanto tiempo que olvidaste cómo se siente ser amado sin condiciones. Y mereces más que eso. Mereces ser visto sin tener que pagar por esa visibilidad. Mereces ser amado sin tener que ganártelo cada día con sacrificios que te destruyen. Mereces, simplemente, ser suficiente tal como eres. La abuela me llamó desde adentro. La cena está lista. Hoy hicimos enchiladas. Las aprendí a hacer viendo videos porque mi madre nunca me enseñó. Siempre estaba demasiado ocupada enseñándole a Romina. Pero las mías salieron bien. No perfectas, pero bien. Y eso es suficiente. Porque al final, eso es lo que aprendí. No necesitas ser perfecta. No necesitas ser la mejor. No necesitas ser comparada con nadie. Solo necesitas ser tuya. Y yo, finalmente, después de 34 años, soy completamente mía. Fin. Esta es tu historia, Valeria. La historia de la mujer que eligió la dignidad sobre la familia que la usaba. La historia de la hija invisible que finalmente se hizo ver. Y sobre todo, la historia de una mujer que aprendió que a veces, soltar lo que te destruye es el único camino para encontrar lo que te construye. ¿Y tú? ¿Qué historia estás escribiendo con tu silencio?